Y nos acompaña que en nuestro siguiente tema, en nuestro segmento Hagamos que Funcione, David Grant, y vamos a hablar de las terapias de ayer versus las de hoy. Bienvenido, mi querido David. Buenos días. Terapias de hoy tienen mucha ventaja. Hay mucha tecnología de por medio que ha ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas personas que hoy por hoy tienen y necesitan terapia. Exacto. En base a los avances tecnológicos hemos visto una gran gama de nuevas técnicas en lo que son la implementación de terapias, tanto en la parte física como en la parte también psicológica y también para ciertas enfermedades enfermedades cerebrovasculares también, que también presentan otras alteraciones motoras a lo largo del desarrollo de la misma. ¿Cuál es la terapia que, sabes, que no pasa de moda? O sea, que es como la que se tiene que hacer, que es básica y fundamental para todo tipo de recuperación. Bueno, la terapia básica en todo tipo de recuperación siempre va a ser iniciar la demovilización. La física. Siempre es necesario que la persona se movilice. En todo tipo de rehabilitación siempre te dicen, lo peor que tú puedes hacer es quedarte encamado. Es correcto. Okay. Porque los músculos se atrofian, las articulaciones se entumen, se contracturan y entonces eso produce muchas otras alteraciones a nivel fisiológico. David, normalmente antes en un estudio que se realizaba de todas estas personas que sufrían algún tipo de accidente, pero demasiado fuerte psicológicamente hablando, pues normalmente su recuperación se veía truncado, seguían cojeando, pero por la parte psicológica. ¿Todavía sigue siendo un alto porcentaje esto? ¿Se mantiene? Sí, eso se mantiene. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces es la parte de la negación de la persona al momento de sufrir la lesión. Se inicia la parte física para evitar que la persona genere coágulos o algunas otras contracturas durante el proceso de rehabilitación. Pero ¿qué pasa? La persona muchas veces presenta rechazo a esa terapia. Claro. Entonces, al pasar ya un periodo determinado de sesiones, la persona sigue padeciendo de las dolencias y deja de realizar los ejercicios que ya debería hacer de manera rutinaria en la casa. Okay. ¿Y qué pasa? Muchos especialistas dicen, es que al no hacer ejercicio, el tendón se inflamó, se contracturó, empezaste a generar osteofitos cuando son tipos de fracturas. Y para los que no saben, los osteofitos son acumulaciones óseas dentro de las articulaciones. Y eso duele bastante. Articulaciones óseas dentro No, de... osificaciones de calcio dentro de las articulaciones. Por eso tendrá que Y eso duele, eso ayuda a que se inflame el tendón y duele bastante. David, me llama un poco la atención, me quiero preguntar un poco, ahora está como quien dice más de moda, está más como quien dice chévere y tal y no sé qué, y pienso que la gente es un poco más abierta a hacerse algún tipo de terapia, cuando antes también habían otras posturas que no eran tan activas o tan, ¿sabes?, dinámicas en cuanto al reforzamiento del terapéutico. Mira, casualmente en esa parte se nota mucho en la parte infantil. Ok. ¿Por qué? Muchas veces en conversaciones rutinarias escuchamos que yo no entiendo por qué hoy en día hay tanta terapia, tanta cosas y en los tiempos de antes no hacía nada. Nada de esa vaina estaba bien. Esa es una conversación diaria. Típica, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Pero en verdad es que antes sí se hacía, pero no se daban cuenta. Por ejemplo, hay muchos niños en la parte de integración, cuando tienen de repente cierto tipo de retraso o una lesión cerebrovascular, el problema del habla. Entonces, ay, sí, porque ¿qué es eso de terapia de lenguaje? Que porque el niño tiene que practicar cómo habla. Antes se hacía, pero solo no se que dan no tenía cuenta. tal vez esos nombres que se le da ahora, que se seccionan las cosas, ¿no? Exacto, por ejemplo, una de las terapias para que el niño empiece a articular bien las palabras es la de masticación. Ok. ¿Qué sucede? Antes el papá te decía, te comes tus vegetales, te comes tu zanahoria. Ese era un ejercicio que tú estás haciendo inconscientemente para poder articular mejor las palabras. Ok. Hoy en día, ¿qué sucede? Muchos padres al momento de que el niño va a empezar a ingerir alimentos más sólidos y el niño no le gusta, bueno, vamos a darte una papilla, vamos a darte esto, vamos a cortarte el alimento más chiquito y entonces no hace el ejercicio que debe hacer. Entonces son cosas que antes se hacían inconscientemente porque en verdad hoy en día son importantes en terapia. Yo creo que lo que pasa es que en algún momento se estructuraron cosas. Yo que siempre tengo el tema de la dieta andando. Uno comía, desayunaba estas cosas, merendaba tal cosa, almorzaba tal cosa, cenaba tal cosa. O sea, eso estaba como quien dice institucionalizado. Exacto. Y no había tanta gente gorda ni nada. ¿Qué pasa? La sociedad se transforma, se cambian los patrones de conducta, salen nuevos productos de comer y tal. Y damos un montón de vueltas para volver a llegar a desayunar de esta manera, almorzar de esta manera y cenar de esta manera. Pienso que pasa un poco de esa manera con las terapias. O sea, yo creo que también uno iba a la escuela y inconscientemente te enseñaban muchas cosas
que eran pseudoterapias o cosas que se decían, oye, los niños tienen que hacer esto y esto para aprender a masticar, a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la modernización de la educación también muchas de estas cosas se fueron quitando y ahora dije, ay, es que el niño no habla. Dije, ay, terapia para que el chiquillo hable. Cuando tenías que hacer lo que ya hace rato habían dicho que sí era lo peladito. Gracias. La terapia de antes, ¿cuál era? Para que el niño hablara. El chancletazo, mentira. La terapia de mentira. antes era que lo dejaba salir con toda la gallada de peladito y una la claro. gallada del peladito hablaba. Estimulaba, más. el peladito necesitaba El peladito comunicarse y sí, hablaba. estimulaba puta cocorro, porque si no hablaba le quitaba los cachitos. Otra cosa, mira. El cebollón. Pero no, en broma y en serio. Algo que también No, es entre los aplicado amigos, pues. a las terapias es que, por ejemplo, antes a los niños pues se le daba mucha libertad, como dice Alexi, y a nivel de educación siempre se respetó pues la velocidad de aprendizaje de cada niño. ¿Qué Exacto. pasa? Que es como él dice, los tiempos eran diferentes, ahora a todos le buscamos una solución y pensamos, este niño tiene un problema, y buscamos entonces el especialista Una condición. o este término que se utiliza, ¿verdad?, para referirse a este problema que nosotros mismos pensamos que tiene el niño. Con las terapias, ¿cómo se hace de repente cuando en casa pues hay cierta decadencia de habilidades del niño por el mismo papá y son referidos a terapias? ¿Cómo te das cuenta que son cosas que tú misma de repente en casa puedes practicar? Es algo muy curioso. Por ejemplo, la tecnología avanzó tanto y la tecnología avanzó para simplificarnos muchos aspectos de la vida. ¿Qué hace el ser humano? Lo quiere ampliar mucho más. Eso pasó mucho con los teléfonos y con los iPads. Por ejemplo, antes cuando el niño se portaba mal o era inquieto, el papá le regañaba y el niño tenía que aprender a contenerse y aprender a estar consigo mismo en ese momento. Claro. Y manejar la frustración porque miedo al regaño nuevamente. ¿Qué Miedo al regaño, miedo a la chancleta, a la correa. Exacto. Y hoy en día, ¿qué Algo. pasa? Cuando el niño presenta ese asunto de ansiedad, ¿qué sucede? Coge el teléfono para que te distraiga. Ay, Dios, sí. Coge el iPad para que te O distraiga. ni siquiera cógelo, es que los niños no saben estar si no están con el celular. Y que, mami, préstame el teléfono, carajo. Exacto. Perdón por la palabra, pero es que a mi sobrino un día les dije, yo estaba almorzando con mi familia y al lado habían unos niños súper lindos, comportados, compartiendo en familia, y entonces mis sobrinos querían estar en el celular. Yo dije, no es momento para el celular. Conversa, habla, intégrate. Me puse de mal humor y obviamente miré a mi cuñada y le dije, basta, porque es que esto no puede ser. O sea, este sistema no funciona porque los niños no desarrollan capacidades. Bueno, y a raíz de eso, de no desarrollar capacidades por estar como con el aparato electrónico, más adelante pueden presentar algunas Exacto. cosas que Dificultades. requieran terapia cuando naturalmente en el tiempo de antes eso Hubiese simplemente no hubiese pasado, ocurrido. exacto. Ojo, tampoco hay que desmeritar que si realmente el niño tiene una condición o necesita una terapia, no es Claro. porque en el tiempo de antes se solucionaba de esta manera. Sí, exacto. Tienes que también evaluar realmente Claro. lo que está pasando si quieres realmente ayudar a tu hijo. Claro, porque eso fue lo que hizo mucho más popular las terapias hoy en día. Porque al darse estas situaciones donde la tecnología ayudó a que se presentaran más sucesos, de donde los niños requerían este tipo de evaluaciones, se dieron cuenta y se ampliaron los estudios en base a esas patologías. Entonces se dieron cuenta cuáles son los signos Claro. o señales que uno puede tener a la vista cuando el niño necesita un tipo de terapia. Seguro. Por ejemplo, hoy en día cuando el niño entra a su primera etapa escolar, muchos educadores ven cómo el niño agarra el lápiz. Qué tanto el niño tiene la Eso es fuerza cierto. para tener el lápiz con la punta en la hoja y qué tanto puede mantenerse en un renglón. ¿Qué sucede? En los tiempos de antes hacíamos terapia de eso, pero no nos damos cuenta cómo. ¿Cuántos jugaron canicas? Millones de veces. Jugar canicas ayudaba a la motricidad fina. Jacks. Claro. Jugar jacks. Exacto. Ayuda a ¿En mano-ojo, serio? coordinación mano-ojo, ayudaba el jack. Sí, que hacías las manualidades, que hacías una soga y Exacto, con empezabas a la hacer esta saltar cosa. liga china ayudaba mucho a la motricidad gruesa. Ay, Yo era liga china, yo era experto. experta Pero en liga china. En mis tiempos no me dejaban jugar Entra, a las sale, peladitas. entra, pisa, pero yo jugaba sale. liga china con mis amiguitas. acuerdas? Y no dejaban porque era un juego de niñas. En mi escuela era full de niñas. Sí, Liga sí, china también, era sí. full de niñas y yo tenía... Ay, en el IPA jugaba niños, la niñas y jugaba- todos. No. Yo jugaba con mis amiguitas. No. Yo jugaba con mis amiguitas. Pero bueno, se muchísimas ha perdido gracias. como ese tipo de cosas Exacto. Por que ahí- nos ayudaban mediante el juego Exacto. a desarrollar estas habilidades motoras finas, motoras gruesas, etcétera, etcétera. Además, Por hay la una- tecnología. hay O sea, un la ca- tecnología ha ayudado, pero también nos Ha retrasado ayudado. ciertas ha retrasado capacidades. ciertas capacidades normales del ser humano. Muchas veces le llaman a eso dizque el síndrome del niño apartamento. ¡Ay, qué bonito! Wow. Sí, El mira. niño de balcón. Mira, te voy a decir algo. Ahora le cambiaron el nombre porque nosotros googleamos saludo a Condorito. Le decíamos Condorito el pelado. A él le decíamos niño rejilla. Eso era niño rejilla en mi tiempo porque íbamos en casa. Ay, yo fui niño rejilla. El papá le tenía trancar la rejilla a Condorito y él le compró un aro de basquetbol. De todos
los pelos jugaban Quería ahí. ir a jugar, Y él nunca jugaba el enano vasco que el papá le compró. pobrecito, Porque él vivía en la casa de la esquina al pobrecito. final. Él era el niño rey. Después salió. Yo quiero saber por qué eso siempre pasaba antes. No, pero todavía pasa. El papá que le compraba disque el aro de basquetbol era el niño que menos jugaba. Porque el papá no lo dejaba. Entonces todos los otros peladitos que ¡tum! Y hacían donking y no sé quién. Y el peladito con el aro Y tú divino. llegabas y que tú llegabas a la casa y que, ¡Condorito! ¡Condorito! Di que nota. Di que. El man dice, sí, pero asustado, nada más abría 2 persianas. Ay, que, pobrecito. sí. Dije, vamos a jugar. No, tú estabas tapado. El pelado iba de 5 para arriba y estaba tapado. Que no me deja. Ay, sí, eso, papá, eso era muy triste Pero también. sí, esas Pero son bueno, las ¿Qué pero podemos eso- hacer? Bueno, definitivamente yo siempre Fueron digo que del la tema mezcla de horrible. experiencia y todos los conocimientos de esas terapias de antaño no se han perdido No. y yo creo que se suma con las tecnologías de hoy para al final mejorar lo que tengamos que mejorar dependiendo de qué condición tenga la persona y de qué requerimiento necesita en su momento, ¿no? Claro, La es- mezcla de ambas es como el éxito dentro Exacto, de exacto. Es que es muy importante, como consejo para los padres, aprendan a jugar con sus hijos. Aprendan a ver cómo el Claro. niño se desarrolla en las actividades simples, como agarrar su osito de peluche, agarrar la sábana, cómo se arropa, cómo se voltea al Claro. dormir. Esas actividades sencillas les pueden dar una luz de, puede que necesite un poquito de coordinación en esta parte, un poquito de motricidad fina en esta otra. Y eso ayuda para que potencien su desarrollo a nivel educativo y social Sí. también. Así es, y muchísimas suelten gracias. esto. Mira, escucha. Que los peladitos suelten Yo esto. les voy a decir algo. Hoy, como Día del Trabajador, primero felicito a toda esa persona que se para todos los días a conseguir el pan fuera de su casa. De verdad, felicidad a usted que nos está viendo. Y por otro lado, yo amo mi trabajo, porque ¿qué tiene que ver que se burlen de chiquillo de la rejilla por allá? Y estamos hablando de terapia de recuperación ayer versus hoy. O sea, ¿qué le pasa a mi Sí, que compañero? no importa, porque la terapia también, el juego es terapia. terapia. Hay que la salir risa es el- terapia. el- a ¿verdad? rasparse la Exacto. rodilla, a rasparse la frente, el codo, todo eso es terapia. Y el Esto municipio no es de que niño terapia. rejilla, cuando uno está pelado, eso es terapia también. Eso es relación entre amigos. Infancia feliz. Ey, ¿quién no lo utilizaron un poquito cuando era chiquito? Todo el mundo. Eso David, es tu bueno, información de sabroso. contacto ya para cerrar. Puede contactarme al 6243-0805 o en Twitter e Instagram como David Gran PG.